Yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante. Y es que yo ando con el gigante. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a esto que se llama Algo Random. Sean todos bienvenidos a esta sección. Nuevamente estamos aquí con un nuevo invitado y hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy importante. Sí, ya por el título creo que es un poco controversial. Sí, muchos tal vez están con dudas diciendo, bueno, pero ¿qué hacen en un canal cristiano diciendo que Dios está muerto? Bueno, esto deriva de un filósofo que hace mucho tiempo existió, que se llamaba Nietzsche. Sí, sé que muchos de los que nos están escuchando lo habrán escuchado o en algún momento lo estudiaron en su colegio, en la universidad, en fin. De él resaltamos un pequeño fragmento de un libro que escribió hace bastante tiempo que se llamaba Así habló Zaratustra. De este libro hay un capítulo que se conoce como El Loco, y de este capítulo hay un fragmento muy corto donde dice: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Ok, hoy vamos a hablar de este tema y hoy hablaremos de este punto a lo largo de este nuevo capítulo, de este nuevo podcast, y pues esperamos que Dios hable en nuestras vidas y que seamos confrontados, ¿va? Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Adrián, que nos acompaña en esta noche. Bueno, viejo Mauro, viejo Brian, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, la verdad, es un honor acompañarlos y gracias por tenerme en cuenta para hablar de este tema precisamente. Porque creo que es un tema bastante interesante y que tiene mucha tela para cortar. Porque pese a que, pues digamos que puede ser incluso muchas veces para nosotros algo controversial, algo polémico, poder afirmar o decir palabras como estas: Dios está muerto. Pero es a veces importante un poquito analizar en cuanto a esto, ¿sí? Porque, pues digámoslo, metiéndonos ya como en cuestión de la frase de Nietzsche, que obviamente cualquier persona tiene como referente a Nietzsche junto con esta frase: Dios está muerto, sigue muerto y nosotros lo matamos. Y pues es una frase que ha causado tanto eco que pues sabemos que incluso la película Dios no está muerto se hizo como para, de cierta manera, enfocada, obviamente basada en esa frase, o sea, que es como ese estandarte de muchos ateos, pero que, o sea, que pues bueno, realmente no contestó mucho la pregunta o la afirmación planteada por Nietzsche. Pero bueno, para, digámoslo, pues digamos en mi caso, que pues yo me dedico mucho a las cuestiones audiovisuales, a lo que es el cine y estas cosas. Entonces pues siempre he caído en cuenta, siempre he sido consciente de que cuando nosotros queremos conocer la obra de un autor, deberíamos conocer al autor también. Entonces por eso también creo que es importante tener en cuenta un poquito sobre quién fue Nietzsche. O sea, porque tenemos en cuenta que Nietzsche tenía bastante conocimiento sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre la vida cristiana. Muchos ateos actualmente se consideran ateos y ni siquiera conocen el Evangelio. Entonces creo que es realmente importante saber por qué una persona con conocimiento de Dios llega a tener tal afirmación. Correcto, así es, tiene toda la razón, Adrián, y hoy vamos a hablar de eso precisamente, un tema muy importante, ¿ya? Y pues como es de costumbre, estamos también con Mauricio, que nos acompaña también en esta hora. Hola, un saludo a todos, contento de volverlos a acompañar en un capítulo más de Algo Random. Bien, yo quiero comentarles por qué este tema, ¿no? De dónde nace este tema, y es que en estos días me he estado leyendo un libro de John Piper que se llama No desperdicies tu vida, y el hombre toca este tema diciendo que desperdiciamos nuestra vida muchas veces dentro de la iglesia cuando Dios está muerto en nuestras vidas, ¿sí? Simplemente nos pareció importante ese tema, y yo digo, muchas veces pasamos tiempo en la iglesia, pero sin embargo Dios no vive en nosotros, y ese fue como el tema para darle cabida a este capítulo más de Algo Random. Correcto, Mauricio, así es.
Hoy, bueno, hoy vamos a hablar de este tema, ya como pues, hemos dicho todos, y quiero iniciar con algo, y es que, bueno, obviamente nosotros matar a Dios literalmente es algo ilógico, algo que no tiene sentido, pero lo que dice Nietzsche lo dice en un sentido, en cierta forma, un sentido figurado, y es que, ¿qué pasa? Nosotros somos, la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas, ¿sí? Dice la Biblia. Hay gente que en el mundo nunca ha leído una Biblia y no le gusta leer la Biblia, ¿sí? Creo que pues tal vez es común que eso ocurra. ¿Y qué pasa? La única Biblia que la gente lee somos nosotros, los que decimos ser cristianos o los que aparentamos ser cristianos o los que tal vez somos cristianos, ¿ya? Y un dato muy importante que decía Adrián hace un momento es que Nietzsche, antes de ser ateo y declararse ateo y de difundir y convencer a más personas de ser ateas, él era cristiano, tenía familia cristiana, tenía padres cristianos y aún así se volvió ateo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y es que precisamente de esto va, de que Dios está muerto y que nosotros mismos lo matamos. De que nosotros con nuestras acciones, ¿qué le estamos mostrando a las personas que están cerca de nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando precisamente? Exactamente, yo creo que ese es el punto. O sea, vemos los referentes que tenía Nietzsche. Nietzsche, si no está muy mal, era incluso hijo de pastor. O sea, el tipo fue criado en el evangelio, el tipo tenía conocimiento. Nietzsche estudió teología también. O sea, el tipo tenía suficiente conocimiento de un Dios que nosotros afirmamos ser un Dios vivo para que él venga a decir que está muerto. Y aquí es donde llego a este punto, me pongo yo a pensar, por ejemplo, yo soy, digamos, muy ferviente reconocedor de ese pasaje bíblico que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué puede llevar a un niño que fue criado en el evangelio en su época adulta a afirmar Dios está muerto? Es básicamente que a él se le enseñó de un Dios, pero no se le presentó a ese Dios. O sea, él se le enseñó absolutamente todos los conocimientos. Yo estoy seguro que Nietzsche se sabía la Biblia de memoria. Pero también estoy seguro que nunca jamás él tuvo la oportunidad de tener un encuentro íntimo con el Señor. Y entonces aquí es lo que lo lleva a él a tener ese pensamiento, ¿sí? Porque él veía en los cristianos que realmente ellos hablaban de un Dios que no vivían. Él se criticaba mucho al cristianismo. De hecho, él decía que Jesús había sido un hombre admirable, pero que lastimosamente el evangelio se fue junto con Jesús. Entonces aquí él estaba afirmando eso, él estaba afirmando de que realmente los cristianos estaban mostrando a un Dios que realmente nunca vivían. Sí, totalmente. Ahorita pensaba en un versículo que está en Lucas 17:21 que dice, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Lo que está mal es cómo nosotros vivimos el evangelio, ¿no? Pues yo creo que es lo que tratamos de hacer énfasis en este capítulo, de cómo estamos viviendo el evangelio, porque es que yo creo que si nuestros vecinos o muchas de las personas que conocen a gente cristiana no ve a Dios en nuestras vidas, y sin embargo los evangelios, la Biblia dice que Dios vive en medio de nosotros. Entonces lo que queremos en este capítulo es hacer énfasis en eso, de que Dios vive en nosotros y que nosotros necesitamos dejar que ese Jesús obre a través de nuestras vidas, no solamente tener un conocimiento intelectual, no solamente tener un conocimiento bíblico, sino que tener ese carisma de poder mostrar el amor, y no solamente el amor, sino todos los atributos de Dios a las demás personas por medio de nuestras vidas. Entonces es una tarea que al fin y al cabo todos nosotros como creyentes debemos proponernos, porque mire que la crítica fuerte que hace este filósofo hacia el mismo cristianismo, él dice, o sea, la ética
puede existir sin un Dios, o sea, porque nosotros muchas veces nuestro cristianismo se basa en tener un buen comportamiento, y él decía, hay mejores personas que los cristianos, y lamentablemente pasa eso, ¿no? De que muchas veces el vecino que es cristiano es el más peleón, que más hace bulla en la cuadra, alegando con su familia. Y yo creo que nosotros debemos en este capítulo de mirar a nosotros mismos nuestra ética, que es la ética del reino de Dios, ¿no? Y evaluar nuestro comportamiento. Así es, correcto, Mauricio. Tiene toda la razón, y quiero hablar de algo que creo que tal vez nos traerá problemas a este podcast, pero lo voy a decir. Y es que yo me pregunto, y creo que muchas personas se han preguntado, ¿cómo sería Jesús en la actualidad? O sea, ¿qué pasaría si Jesús viniera a la tierra en este momento? Si Jesús no hubiera venido hace 2000 años, sino que hubiera venido en este momento de la historia. Y es que yo veo muchas personas, y yo a veces he caído en ese error, y es que, o sea, yo la verdad soy una persona que, digamos, no voy muy de acuerdo con las políticas de género y toda esta cuestión, y siempre yo era como que odiaba mucho eso, como que iba muy en contra, y si yo miraba un homosexual, yo como que, pues tampoco lo mataba ni me iba a váyase de aquí. Pero tampoco me sentía muy cómodo, me sentía incómodo, no me sentía bien, sí, yo como que me iba de ahí mejor. Y creo que eso no está bien. Precisamente por eso es que hay gente que no cree en Dios, ¿sí? Si Jesús hubiera estado en esos momentos, Jesús sería el que estaría con esas personas. No precisamente compartiendo con ellos y estando en fiestas con ellos, no. Es el que estaría hablándoles, predicándoles, tratando de ayudar a sus corazones, porque esas personas, aunque traten de pintar una vida perfecta, tienen problemas como nosotros, incluso más, ¿sí? Y es que esa es la forma en la cual uno demuestra que tiene un Dios vivo. A Jesús lo mataron, y no fue precisamente por ser una perita dulce. A Jesús lo mataron porque él iba en contra de esas personas religiosas que decían que Dios era un Dios perfecto y que todos teníamos que ser perfectos, y que creían que por ir hablando diciendo aleluya, gloria a Dios, y hablando así ya eran santos, y que los demás no podían ser santos, ¿sí? Porque es que nosotros estamos matando a Dios. Nosotros lo que estamos haciendo es demostrándole a las personas que tenemos es un Dios cuando nos conviene. Y por eso hay gente que es atea y que odia la religión. Yo odio la religión también, pero no odio a Dios. Porque es que la religión y Dios son dos cosas muy, pero muy diferentes. Efectivamente, nosotros no estamos reflejando al Dios que supuestamente debemos predicar. Eso me pone a pensar en esa frase de que se le atribuye a Gandhi, que dice: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, porque tus cristianos son muy diferentes a tu Cristo. Y eso pues nos lleva a pensar de que la gente de afuera ha escuchado hablar de Jesús y les llama la atención su mensaje, porque saben que había un hombre que vino a predicar amor, perdón, que vino a predicar una oportunidad, que vino a decir, sí, tienes problemas, sí, tienes fallas, pero acércate a Dios porque es el único que te puede limpiar. Pero nosotros, en lugar de eso, estamos poniendo un obstáculo con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ver las cosas. De hecho, también me acuerdo de una historia que cuenta mi pastor, de que una hermanita se le acerca a la iglesia y le dice: pastor, yo me quiero venir a vivir a la iglesia. Y le dice: pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quiere venir a vivir a la iglesia? Y dice: no, es que acá mi esposo es una maravilla de hombre. Acá mi esposo es el hombre más perfecto del mundo. Acá es un hombre bondadoso, amable, servicial, trata bien a todo el mundo. Pero salimos de la iglesia y se convierte en un completo patán, una persona grosera. Y yo la verdad quiero tener siempre al esposo que viene a la iglesia. Entonces en realidad empezamos a vivir una vida de hipocresía. Y la gente de afuera, nuestros vecinos, nuestros amigos, jamás van a conocer de Cristo, van a tener una opinión diferente, porque como esos cristianos se comportan de cierta manera, son groseros, son así, son asá. Entonces realmente nosotros estamos dando una imagen diferente de lo que es Dios. Listo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adrián, pero me hacía una pregunta ahorita y yo quiero que cada uno de ustedes den su aporte ya de manera de conclusión, y es en qué momento como que el evangelio comenzó a perder como su esencia, ¿no?
porque si uno ve cada día más hay ese argumento en la gente inconversa, ¿no? A mí me gusta mucho el evangelismo y es uno de los argumentos más fuertes. De no, pero mi vecino es cristiano y le pega a la esposa, mi vecino es esto, pero sin embargo va a la iglesia. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasó de tal manera que la ética de los cristianos no es la misma como diríamos como en la iglesia primitiva? Bueno, yo quiero decir algo, y es que desde mi punto de vista pasa lo siguiente. Si uno se pone a ver antes en la Biblia, se pone a ver las historias de las personas que Dios usaba, de los profetas, sí, me entienden, eran personas iguales a nosotros, con debilidades, con dificultades. Si mal no recuerdo, creo que la Biblia cuando habla de Elías, dice que Elías era una persona con las mismas debilidades y problemas que nosotros. Y bueno, uno pensará, no, pues que era profeta. Yo creo que el problema era que a veces no oraba mucho. No, o sea, se dice que la misma dificultad es que él también a veces era chismoso, que él a veces también tal vez era grosero, él a veces también codiciaba a algunas mujeres. O sea, era igual a nosotros. Y es que el problema que yo veo desde mi punto de vista es que los cristianos nos hemos empeñado en mostrar, en aparentar a la gente, a las personas, de que somos perfectos, ¿sí? De que la iglesia es un lugar para gente perfecta y que ahí no pueden entrar imperfectos. Pero a la hora de la verdad, cuando se salen de la iglesia, salen del culto y van a su vida normal, ahí es cuando demuestran que no son para nada perfectos, que son muy imperfectos y que son iguales a los demás. Y creo que lo que ha hecho que el evangelio pierda esa esencia es que la gente no se preocupa por aceptar que está rota, que está quebrantada, que necesita de Dios, sino que al inicio dicen como gracias a Dios por perdonarme, no puedo creer que me has perdonado, y después de que los perdonan se creen que tienen la capacidad de administrar la gracia de Dios y decir, no, usted sí merece ser perdonado, usted no, usted sí, usted no, tiene que ofrendar, tiene que venir a la iglesia, tiene que ir a culto, tiene que bautizarse, si no, no se salva. Entonces creo que es eso lo que ha hecho que el evangelio pierda esa esencia, pierda ese sazón que hacía que antes, cuando Pedro predicaba, 5,000 personas se arrepintieran. Sí, yo veo eso. Yo quisiera poner una frase, no sé cómo vaya a sonar, la verdad me empezó a sonar en la cabeza. Pero yo creo que, voy a poner esta frase. Nosotros empezamos a matar a Dios en el momento en el que dejamos de morir por Dios. Porque realmente si nos ponemos a pensar en la época de la iglesia primitiva, después de los apóstoles, sus discípulos, personas como Justino Mártir, entre otros, ellos estaban dispuestos a morir por lo que querían, por sus convicciones. A ellos no les importaba otra cosa, porque ellos sabían que había un Dios más grande, ellos sabían que había algo más allá de lo que estaban viviendo, de la realidad que estaban viviendo. Pero pues en el momento, digamos, en el que el cristianismo se volvió más suave, se empezó a volver más pausado, pues la gente empezó a vivir de esa manera cómoda, que se le olvidó realmente lo que era esa comunión con Dios, ese encuentro con Dios, ¿sí? Mucha gente actualmente
es cristiana porque así se le enseñó, porque no han tenido un encuentro con Dios. En el momento en el que una persona tiene un encuentro verdadero con Dios, en ese momento cambia su vida y realmente uno es que piensa, o sea, a mí no me importa si mañana me amenazan con un rifle en la cabeza diciéndome si maldice a su Dios se muere, pues máteme. Pero pues en este momento muchas personas prefieren maldecir a Dios porque realmente no lo han conocido. Sí, totalmente. Adrián dijo en esa frase de que matamos a Dios cuando dejamos de morir por Él. Concluyó lo que iba a decir. Pero de todas maneras sigo pensando que hay personas que necesitan ver a ese Dios a través de nuestra vida y qué bueno que este audio les sirva a ustedes para recordar eso, ¿no? Porque en este audio no hay nada nuevo, no hay nada que tal vez usted no haya escuchado, pero simplemente es una manera para Dios recordarle lo que cada uno de nosotros necesitamos vivir día tras día. Así que les agradezco por acompañarnos en este capítulo y me despido. Dios los bendiga, que estén bien. Sí, eso es todo. Muchísimas gracias de verdad. Esperemos que este podcast sea de apoyo y de bendición para todos ustedes. Gracias, Adrián, por acompañarnos en este día. Creo que ha sido un podcast muy bonito, muy especial. Y quiero que para terminar recordemos esta frase que nos dijo Adrián. Bueno, nosotros empezamos a matar a Dios en el momento en el que dejamos de morir por Él. Así es. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y muchas bendiciones a todos. ¿Algo para terminar, Adrián? Pues nada, o sea, simplemente pues darles las gracias por la invitación. Nada más. Dios les bendiga grandemente. Por ahí estoy empezando, pues además de mis proyectos personales, estoy empezando con un canal de YouTube que se llama Yo Quiero Decir Algo, que voy a tratar temitas algo, digamos, a veces espinosos, ¿sí? Como crítica un poco a lo que vivimos, obviamente sin perder el enfoque cristiano, primeramente. Es un canal que va a empezar a funcionar en los próximos días, así que pues incluso ya pueden buscarlo, ya hay un video colgado. Creo que a la fecha de emisión de este podcast ya van a haber 2. Entonces pues nada, para que se peguen la idita, se suscriban y pues eso me ayuda también a seguir haciendo contenido. Listo. Ya saben, corran a apoyar este proyecto, este muchacho que la verdad está muy bueno y pues nada, agradecerle a todos por acompañarnos hoy y ya saben, compártanlo, no sé, etiqueten a las personas que creen que necesitan de escuchar este podcast y pues nada, muchas bendiciones, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Caminamos por fe, ora leyéndole. Yo sigo aquí de pie, no hay miedo.